Va a haber tanto pecado en el mundo en los últimos días y vemos eso a nuestro alrededor, y particularmente en el área del sexo y la violencia. Y son dos cosas que se caracterizaban en los días de Noé y en los días de Sodoma. El amor de muchos se enfriará. Eso significa que el amor ferviente por Jesús, que una vez hubo en el corazón del hombre, se va a enfriar. Porque hay muchos atractivos y placeres pecaminosos en el mundo y todo lo que lo rodea para alejarlo de ese amor. O las personas a su alrededor van a ser duras y malvadas en los últimos días, que su amor por ellos se va a enfriar. Entonces la gente se va a apartar. Lo que quiere decir es que muchas personas se van a apartar de ese amor por Dios y el amor por los demás. Pero en el versículo 13, más el que persevere hasta el fin, esto significa el que persevere en el amor. Y siempre lo he leído en su contexto. El amor de muchos se enfriará, pero el que persevere en el amor hasta el fin, este será salvo y estará listo para encontrarse con el Señor. Entonces, ¿cuál es el mensaje para los últimos días? Aguanta en amor cuando el pecado aumente a tu alrededor, cuando la gente te trate mal, cuando el pecado en otros aumente hacia ti. El que aguarde en amor hasta el final estará listo para encontrarse con el Señor. Y teniendo eso en mente, si vas al capítulo 25, verás la historia de las 10 vírgenes. Ahora, esto ha estado sujeto a todo tipo de interpretaciones, pero lo que importa es que aunque las 10 eran vírgenes, no eran 5 vírgenes y 5 rameras. Y aunque las 10 eran vírgenes, lo que significa que su vida externa era correcta y las 10 tenían lámparas, significa que su testimonio externo era bueno. Dejen que su luz brille delante de los hombres para que puedan ver sus buenas obras. De modo que su luz brille. Aún al final de la historia, leíste que 5 fueron arrebatadas para encontrarse con el novio y 5 se quedaron atrás. La razón por la que se quedaron atrás no fue porque fueran rameras, sino porque no tenían sus luces encendidas. ¿Y por qué sus luces no estaban encendidas? Porque su novio se demoró en venir. Y si él hubiera venido 3 horas antes, ¿lo habías pensado? Porque las 10 lámparas estaban encendidas. Pero aquí dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí está hablando de un sueño físico, pero a la medianoche, él no vino a las 9 de la noche. Él llegó a la medianoche y se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y todas las vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Esa lámpara es luz. Es la vida. En Él era la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Nuestras lámparas se apagan. Eso significa que una vez ardía, pero se está extinguiendo. Ahora es posible que tengamos la vida de Cristo en un tiempo y que se apague porque no tenemos cuidado de tener una vasija llena de aceite. Y ese es el punto. La única diferencia que hubo entre estas dos fue que 5 no tomaron aceite, mas las sensatas en el versículo 4 tomaron aceite en sus vasijas y las guardaron en algún lugar de su ropa. Y este no podía verse. Tal vez solo se les veía la lámpara encendida. Sabes que hay 2 partes en nuestra vida. Una que solo otra persona puede ver.
Y esto simboliza la lámpara encendida. Y las 10 estaban bien. Y hay otra parte de nuestra vida que otras personas no pueden ver. Y esto simboliza el frasco de aceite. Puede ser que no lo tengas o lo tengas escondido en tus vestiduras, porque por fuera todas las lámparas estaban encendidas. Pero por dentro, 5 tenían el frasco de aceite. Y ese aceite a lo largo de las Escrituras es una imagen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que inunda nuestros corazones con el amor de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 5, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que mantiene esta lámpara encendida. Ahora, cuando relacionamos esto con lo que Jesús dijo antes, cuando dijo que el amor de muchos se enfriará, significa que tenían amor y ahora se extinguió. Y ahora lo está explicando en una parábola, que en los últimos días hay gente que va a estar parada allí antes de que viniera el Señor, pero aunque el Señor hubiera venido antes, pareciera que todos tuviéramos amor. Pero sabes que es hora de que nos ponga a prueba. ¿Te acuerdas cuando te convertiste por primera vez? ¿O hace algunos años cuando amaba fervientemente al Señor? Y amabas la iglesia y venías todos los días a la iglesia. Creo que cuando una persona se une a una iglesia recientemente, ama a todos los que están en la iglesia. ¿No era así contigo? Tal vez no conocías a nadie y estabas tan feliz de ser bienvenido y amabas a todos. Pero ahora que has estado aquí algunos años y ahora tienes dificultades con algunas personas, o no tienes ganas de hablar con algunas personas. ¿Ves lo que les ha pasado con su luz? Se está apagando. ¿Reconoces eso? ¿Por qué se está apagando? ¿Por qué no dejas que el Espíritu Santo siga renovándote con el aceite fresco? Aquí dice que cuando sus lámparas se estaban apagando, las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Sí sabes que es algo que simplemente no podemos hacer. No puedo darte el amor que tengo. Desearía dártelo. Poder estar en tu corazón, quiero decir, podría amarte, pero no puedo darte el amor que Dios ha puesto en mi corazón. Tienes que conseguirlo tú mismo. Vayan a los distribuidores, en el versículo 9, y compra algo para ti. Nos encontramos con muchos distribuidores que nos enseñan cómo amar para mantener nuestro frasco lleno de aceite. Yo veo eso. Sabes, cuando vamos a Dios, Él es el único que nos puede dar amor. Pero vamos a Dios a veces solo cuando somos presionados por situaciones o circunstancias a perder ese amor. Cuando somos tentados a perder nuestro amor por Dios y por los demás, en lugar de permanecer en esa condición y decir, Dios, vengo a ti, por favor, dame amor en mi corazón en esta situación. No quiero ser atraído por los placeres de este mundo. No quiero tener una actitud implacable hacia otra persona. Estoy siendo tentado ahora. Si no voy a Dios en este momento y permito que mi egoísmo natural salga para gobernar mi carne, encontraré que durante un periodo de tiempo la luz en mi vida se apagará. Ese es el mensaje de esta parábola. Y cada vez que el cristianismo pierde su enfoque, ¿sabes que la Biblia dice acerca de cómo el Dios de este mundo ciega nuestros ojos y también ciega los ojos de los incrédulos para que no puedan ver la luz de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo? ¿Cuál es la gloria de Dios? Ahora pasemos a ese verso. A veces leemos un versículo sin cuidado. Debemos ser cuidadosos, hermanos. Entonces dice aquí en 2 Corintios capítulo 4, en el verso 4, y dice, en los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, quiero decirte que cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria,
El Señor dijo, dejaré pasar toda mi bondad delante de ti. ¿Lo leíste? En Éxodo capítulo 33. Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, te la mostraré y dejaré pasar toda mi bondad delante de ti. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios es su bondad. Y la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, cuando la vemos es claro. Y vemos que eso es lo que Dios quiere que tengamos. Dios envió a su Hijo a este mundo para que podamos tener esa gloria en nuestro corazón. Y cuando no la vemos, perdemos ese enfoque. Y cuando olvidamos que el Espíritu Santo principalmente a eso ha venido para hacernos igual a Jesucristo. Cuando olvidamos lo que dice en el capítulo 3, en el verso 18 de la misma carta, y leemos desde el verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, y esto significa que Él nos hace libres. Y aquí hay otra palabra que mucha gente ha malinterpretado. Y mucha gente piensa que eso significa que hay libertad para danzar, para bailar. Sí, está bien, pero este tipo de libertad se puede obtener sin el Espíritu Santo. Todo lo que tienes que hacer es emborracharte con alcohol y obtendrás ese tipo de libertad. Piensa en una libertad que el alcohol no te puede dar, que tu temperamento extrovertido no te puede dar, pero solo el Espíritu Santo te hace libre del pecado. Te hace libre de la carne, libre del egoísmo. Todos los seres humanos tienen una carne. Y una forma en que podemos describir la carne es que es egoísta, egocéntrica, egoísta, siempre buscando los propios intereses. Esa es una característica de la carne. Y tú y yo sabemos que todavía la tenemos a pesar de que hemos nacido de nuevo. Y eso es lo que Jesús conquistó. Él nunca hizo su propia voluntad. Y el Espíritu Santo dice aquí que nos muestra en el versículo 18 la gloria de Jesús y nos cambia a esa misma semejanza. Así que cuando perdemos ese enfoque, una vez le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Sabes que los fariseos pensaban que el sábado era el gran mandamiento? Entonces lo estaban probando, a ver si decía que es el sábado o es la circuncisión. Siempre se dejaron llevar por alguna regla externa. Y hay muchos cristianos así, y aún los que han nacido de nuevo, cuyo cristianismo se resume en reglas externas. Podrán leer la Biblia todos los días o podrán partir el pan todos los domingos. Y podrían ser muchas cosas externas. Por ejemplo, su forma de vestir, algún comportamiento externo o su forma de hablar, alguna manera en particular al momento de orar, siempre es externo. Y los fariseos tenían una lista de reglas externas y algunas cosas que eran muy importantes para ellos. Entonces le hicieron esta pregunta a Jesús y Jesús les dijo, el mayor mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón y el otro lado de la moneda es amar a tu prójimo como a ti mismo. Toda la Biblia depende de estos dos mandamientos. Eso significa ser conformado a la semejanza de Cristo. Entonces, cuando dice aquí que el Espíritu Santo va a hacer que seamos como Jesús, esto es lo que significa. ¿Cómo sabes si te estás volviendo como Jesús, sí o no? Si te encuentras amando a Dios cada vez más, con fervor todos los días, o te das cuenta que puedes amar a las personas desagradables que te rodean, puedes estar seguro de que el Espíritu Santo te está haciendo más como Jesús. Ves que en estas situaciones son las que necesitamos ir a Dios y decir, Dios, me siento incapaz de amar a alguien o me encuentro enfriándome en mi amor por ti. Me has escuchado hablar sobre la pornografía en Internet varias veces. A veces un hombre está perdiendo su amor por Dios cuando le dan clic a algún sitio para ver pornografía en Internet. Y esa es una de las evidencias más claras que su amor por Dios está disminuyendo. Y hay mucha iniquidad en Internet. El amor de muchos se enfriará. ¿Te está pasando a ti? ¿Crees que demuestras tu amor por Jesús viniendo aquí a cantar algunas canciones, sintiéndote muy emocionado? Pues el Dios de este mundo te ha cegado los ojos de la verdad. Cuando te encuentras a un hermano que te irrita y descubres que tiene aceite y tú no,
Si tiene aceite en su recipiente, su luz arderá. Porque, ¿sabes? Por ejemplo, si tomas una lámpara, siempre usé esta ilustración moderna. Siempre que hay electricidad, la luz estará encendida. Y una luz nunca se queja. Un bombillo nunca se queja. No dice aquí está muy oscuro, no puedo encender. Una vela nunca dice aquí está muy oscuro, no puedo alumbrar. Una lámpara nunca dice aquí está muy oscuro. Hay gente que dice que es tan difícil perdonar a esa persona. Es como decir está demasiado oscuro, no puedo brillar, porque esa no es la razón. Si la lámpara no puede brillar es porque no hay aceite, no porque esté demasiado oscuro. Y mientras digamos que el problema es esa persona, la cual me sigue irritando, por eso no puedo amarla. Y el diablo ha enfocado tu mente en la razón equivocada. Esa no es la razón. La razón es que no hay aceite en tu frasco. Y es por eso que la lámpara no está encendida. Así como te dije, una lámpara nunca dice aquí está muy oscuro, no puedo encender. Honestamente, la lámpara no tiene aceite. Pero mientras el diablo me ciegue y no pueda ver eso, y tú sigas diciendo que el problema es tu mujer o tu esposo y que siempre estás pecando porque pierdes los estribos a menudo, porque tu mujer es irritante, hermano, esa no es la razón. La razón es que no tienes aceite en el frasco. Tu esposo es tan malo, por eso no puedes amarlo. Esa no es la razón, hermana. Mientras creas que esa es la razón y el diablo te haga seguir pensando eso, nunca irás a los que venden a buscar aceite. Nunca irás a Dios y dirás, Dios, lléname con el poder de tu Espíritu Santo. Porque si tengo mi frasco lleno de aceite, no importa cuán oscuro esté el mundo a mi alrededor, la iniquidad abundará en el mundo con todos sus aparatos electrónicos. La iniquidad abundará en las personas, en su actitud hacia el amor al dinero, y muchos se enfriarán, porque no saben este secreto, y no saben eso. Por eso lastiman a otras personas. Ve al Señor y dile, Señor, llena mi corazón con aceite y lléname con tu Santo Espíritu. Recuerda esto, mis queridos hermanos y hermanas. A medida que nos acercamos a los tiempos finales y aprendes esto, estarás protegido de todo engaño. Y que el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, alma, fuerzas y tu mente. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, déjenme mostrarles este verso. Y si alguno de ustedes no lo conocen, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, donde alguien le preguntó, en el verso 34, Mateo capítulo 22, verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, todos ellos se juntaron. Ustedes saben que vinieron como una pandilla a Jesús y nombraron a una persona como su representante para pedirle que lo probara. Y en el verso 35 y 36, uno de ellos le preguntó, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y este es el aceite en la vasija. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fluye del otro. Ahora escucha esto en el verso 40. De estos dos mandamientos depende toda la Biblia. La ley y los profetas es una expresión de la Biblia. La Biblia en aquellos días era el Antiguo Testamento y es lo mismo hoy. Todo el mensaje de la Biblia está en estas dos cosas. Cuando dice Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, ¿qué quería decir? Aprende a amar a las demás personas. Dios nos va a llevar a su reino cuando Cristo venga de nuevo, cuando entremos en ese reino de los cielos. Y descubriremos que no hay reglas. Aquí en la tierra todo se rige por reglas. Aquí hay reglas de tránsito. Lamentablemente en muchas iglesias hay tantas reglas para probar a las personas. Juzgan y condenan a las personas. Pero cuando entremos en el reino de Dios descubriremos que solo hay una ley allí y es la ley del amor. El reino de Dios se rige por el principio del amor. Y Dios está preparando a la gente ahora, a través de todo tipo de pruebas y situaciones, como tú y yo, para gobernar en ese reino.
Debemos gobernar en ese reino, pero no seremos aptos para gobernar si no entendemos cómo vivir según la ley del amor ahora. Por eso yo digo que tenemos que tomar en serio las circunstancias y situaciones que enfrentamos en la vida. Encuentro que cuando estoy tentado con el dinero, y ahí se prueba si amo a Dios con todo mi corazón, porque Dios dice no puedes amar a Dios y al dinero al mismo tiempo. Eso no es posible. Así que si estoy siendo tentado con eso, sabré si amo a Dios o no. Cuando estás tentado a codiciar a una mujer, ya sea en la computadora o en la calle o en un póster, eso prueba si amas a tu prójimo como a ti mismo. No codiciarías a tu propia hija que se parece a ti. Pero si fuera la hija de otra persona, a quien estás codiciando, sí, no la amas. Si la amaras, no la desearías. Nunca codicias a alguien que amas. La lujuria es un fruto de la carne. Es como el egoísmo. Quiero un poco de placer para mí de esa persona. Si no puedo tocarla físicamente, déjame mirarla. Y así es la pornografía. Déjame mirar sus cuerpos desnudos. Es la hija de alguien. Así que no me importa si es la hija de otra persona. Y dirías, nadie le puede hacer eso a mi hija. Pero esa es la hermana de otra persona. Es la hija de otra persona, no me importa. ¿Son estos los pensamientos de un cristiano? Lamentablemente, en muchos de los cristianos están. En cada cristiano que ve pornografía, que ve escenas sucias en las películas, y ellos dicen, nunca dejaría que mi hija se comportara así. O mi hermana, pero esa no es mi hermana, así que no me importa. No me importa si esa persona se va al infierno viviendo en ese pecado. Estás viendo a esa gente irse al infierno y no te molesta. Recuerdo que cuando era un joven, escuché la historia de un hombre. Él contó de qué manera venció la lujuria. Cada vez que veía una chica bonita a través de la cual él era tentado, decía, Señor, tú creaste ese cuerpo para ser templo del Espíritu Santo. Di eso tú también la próxima vez que te sientas atraído por una mujer. Tú creaste ese cuerpo para ser templo del Espíritu Santo. Y esa chica no tiene idea para qué fue creada. Tú moriste para salvarla de ese pecado. Señor, sálvala del pecado. Y te digo que así será imposible tener lujuria cuando oras de esa manera. Esta oración proviene del amor. ¿Te das cuenta cómo la luz se va apagando? No hay amor en el corazón. No hay aceite en el frasco. Por eso necesitamos ir a Dios y dile, Señor, necesito amor en mi corazón. No quiero engañar a la gente. ¿Te gustaría que alguien te engañara? No, no nos gusta que nos engañen. Jesús dijo, haz con los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Esa es una ley de amor. El verdadero cristiano es alguien que nunca le hará a otra persona lo que no quieren que otra persona les haga. Algo que le hagan a él, o a su esposa, o a su hija, o a su hermana. Hagan a los demás lo que ustedes quieren que los demás hagan con ustedes. Esto hará que nuestra luz esté encendida. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón. Jesús lo dijo, en los últimos días las cosas van a estar muy mal. Recuerdo hace 50 años, si alguien quería ir a buscar algún libro pornográfico, tenía que ir a buscarlo en secreto. Ahora no tienen que hacer eso. Ahora en sus computadoras entran a Internet, se sientan por horas y ahí está el pecado. La cantidad de cristianos que han sido engañados por el diablo en esta área es absolutamente increíble. Es muy fácil perder el aceite en las debilidades.
Y cuando vemos que todo esto va aumentando, aumentando y aumentando, sabremos que la venida del Señor está cerca, muy cerca. Y yo quiero mantener mi frasco lleno de aceite. Y todo lo que este mensaje nos quiere decir es, llenad la vasija de aceite. No dejes que el mundo te atrape. Asegúrate que tu corazón ame fervientemente a Jesús. Que cada parte de nuestro corazón esté inundado de amor por Dios. Y cada vez que las personas te traten mal, ese es el momento de correr a Dios y decir, Dios, ayúdame. Y este es el significado de la purificación. Los que leemos la Biblia, o sea, los que estudiamos y leemos la Biblia, te haré una pregunta. ¿Te sientes condenado porque no leíste la Biblia durante 15 o media hora en la mañana? ¿O cuando fallaste en una ley del amor en algún momento del día? Y es increíble cómo muchos cristianos se sienten más condenados porque no leyeron la Biblia en la mañana y durante el día violan tantas veces el principio del amor en su conversación, en la forma de hablar, y eso no les perturba. Parece tener la conciencia tranquila porque guardaron una regla. Regla número 289, que dice: lee tu Biblia todos los días. Los creyentes tienen muchas reglas. Siguen estas reglas y creen que están bien. Solo hay una ley, hermanos y hermanas. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tus hermanos en la fe como Cristo te amó a ti. Ama y no dañes a tu prójimo. No puedes codiciar a tu prójimo. Porque si no amas, el frasco del aceite está vacío. No importa cuántas reuniones vayas, ni cuánto tú leas la Biblia. Y es por eso que necesitamos al Espíritu Santo. Es imposible vivir de la manera que Dios quiere que vivamos sin el poder del Espíritu Santo. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Otra vez aquí está hablando de los últimos días. Y quiero que entiendas esto y te aferres a esto. Y por eso lo estoy enfatizando una y otra vez. Porque creo que este es el área donde muchos creyentes van a caer. Y no sé cuántos de ustedes toman en serio lo que digo. Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 2 dice, cuando está hablando de la segunda venida de Cristo, porque le veremos tal como Él es. Se aparecerá y seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Escucha esto, y si tienes esta esperanza puesta en ti, si realmente te has agarrado de esta verdad, que Cristo viene otra vez, y que vas a ser como Él cuando Él venga, dice que esa persona se purifica a sí mismo. Hay una limpieza que Dios hace y hay una limpieza que tenemos que hacer. Aquí no dice que Dios lo purificará. Aquí dice que Él se purifica a sí mismo. ¿Cómo sé que tengo la esperanza de que Cristo regresa de nuevo? ¿Crees que es algo intelectual? ¿Que lo escribes en un papel que crees que Cristo viene de nuevo? No, es una cosa del corazón. Todo aquel, este es un verso muy importante, todo aquel, en el versículo 3, no hay una excepción. Esta es la forma en que puedo saber si estoy listo para la venida del Señor. Y tú también puedes saberlo si estás listo. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Jesús es puro. ¿Qué necesito para purificarme a mí mismo? Necesito amor. Amar a Dios y amar a los demás. En el momento que vea esto, cuando una persona espera la venida del Señor, se purifica a sí mismo. Esto es lo que habla en el contexto que leemos en el capítulo anterior. En el capítulo 2, verso 28, también habla de su aparecimiento. Hijitos, en el verso 28, en el capítulo 2, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Aquí vemos que cuando Cristo venga, algunos se avergonzarán y otros tendrán confianza. Sí, Señor, estoy listo para encontrarnos. ¿Quiénes serán esos que tendrán esa confianza?
Está escrita aquí, 3 versículos más abajo. El que se purifica a sí mismo. ¿Cómo sabes si vas a tener esa confianza cuando Cristo regrese? Si Cristo viniera en este momento, ¿tendrías esa confianza? ¿Estás purificándote a ti mismo? ¿Pasaste la última semana purificándote? Entonces estás listo. Pero si solo lees tu Biblia y vas a las reuniones y tranquilizas tu conciencia siguiendo las diferentes reglas que siguen los cristianos, y no te has purificado de la falta de amor en tus actitudes y en tus pensamientos o en tus palabras, quiero decirles que se avergonzarán cuando venga. Eso es lo que dice la Biblia. Él dice hijitos. ¿Él está hablando con los incrédulos? No, son sus hijos. Son los hijos de Dios. Tú puedes alejarte de Él avergonzado cuando Él regrese. Hay creyentes que se van a avergonzar cuando Jesús regrese, porque no están listos. Creen que están listos, porque intelectualmente creen que Cristo regresará. El amor va a ser algo muy importante. Sin amor, la Biblia dice que cualquier otra cosa que tengamos no vale nada. Estamos viviendo en unos días en que la cristiandad, y por favor escucha esto atentamente, se está especializando en los dones del Espíritu Santo. Yo creo en los dones del Espíritu Santo, en cada uno de ellos. Yo creo que el ministerio de Jesús hubiera sido inútil sin los dones del Espíritu Santo. Necesitamos los dones del Espíritu Santo para servirle. Pero puedes tener dones y no tener carácter. Una vez escuché una ilustración y se me quedó en la mente. Había una enfermera en un hospital con una medicina en una cuchara, así como una madre le da una cucharadita de medicina a su hijo. Y esta no es la única forma en que puedes darle una medicina a tu hijo, porque se la puedes dar en un vaso o con una cuchara, y el vaso o la cuchara es el regalo del Espíritu. Lo que está en el vaso y lo que está en la cuchara es el amor. La tragedia el día de hoy es que mucha gente tiene cucharas de oro, vasos maravillosos, pero no hay nada del amor de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Deshacernos de la cuchara y el vaso? No. Necesitamos la cuchara y el vaso. Pero lo que hay adentro es agua para esa persona sedienta. Por eso vemos que Dios permitió que Jesús viviera durante 30 años en la tierra sin ningún don del Espíritu Santo. No, Él nunca echó fuera a un demonio, nunca sanó a un enfermo. Él vivió así durante 30 años. ¿Pero qué hizo durante este tiempo? Amó a su Padre con todo su corazón, amó a los demás como a sí mismo, nunca predicó un sermón o sanó a alguien o echó fuera a un demonio. Durante 30 años, Él no sanó a ningún enfermo. Y al final de sus 30 años, el Padre dice, este es mi Hijo amado. Eso fue lo que dijo cuando se bautizó. ¿Puede Dios estar encantado con un hombre que nunca ha hecho un milagro? Claro que sí. ¿Y Dios puede rechazar a las personas que hacen milagros y echan fuera a los demonios? Claro que sí, Jesús lo dijo. En Mateo capítulo 7, muchos vendrán a mí y dirán que hicieron milagros en mi nombre, y yo les diré que nunca los conocí. Te vas al infierno. Pero ¿crees que alguien vendrá el último día ante Jesús y le dirá, Señor, te amé con todo mi corazón? ¿Tú crees que el Señor le dirá, apártate de mí, tú nunca sanaste a un enfermo, nunca echaste fuera a un demonio? No, el cristianismo no entendió esto. Han cambiado el enfoque de la Biblia, porque depende de estas dos cosas, que amemos a Dios con todo nuestro corazón y que amemos a los demás como a nosotros mismos. Pasó de eso a los milagros sobrenaturales, los cuales el diablo puede duplicar o que se pueden hacer en el nombre de Jesús, pero el amor no está en sus corazones. No hay pureza en sus corazones. El pueblo de Dios no está siendo guiado hacia la pureza. ¿Qué ves en el ministerio terrenal de Jesús? Nunca hubo un hombre que anduvo en la tierra que hiciera tantos milagros y sanidades como Jesús. Él sanó a los enfermos por miles. Pero ¿cuántos de ellos se convirtieron en sus discípulos? Muy pocos.
Y al final de su vida, en Juan capítulo 17, dice, no estoy orando por estas multitudes que fueron sanadas. Estoy orando por estos discípulos que me has dado para que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Cómo el diablo cegó tus ojos para ver lo que Jesús dijo? Jesús dijo que todos los hombres sabrán que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo? El día de hoy el mundo cristiano dice cuando sanas a los enfermos o cuando hacen milagros. Y Jesús dijo cuando se amen unos a otros. El enfoque de Jesús es correcto. Y les diré esto. Si tú no crees esto, eres el candidato principal para el engaño. ¿Recuerdas cuando el hombre rico se fue al infierno? Te haré una pregunta. El hombre rico era un hombre que iba regularmente a la sinagoga. ¿Crees que esperaba ir al infierno? Yo no sé cuántas personas esperan ir al infierno. Creo que mucha gente irá al infierno y se llevará una gran sorpresa. Porque los rabinos y los curas le habían dicho a este rico que iría al cielo. Lo engañaron, nunca le habían dicho la verdad. Y cuando llega al infierno, de repente se llevó una gran sorpresa. ¡Hey! ¿Cómo llegué aquí? Y descubre que es porque no se había arrepentido. Y le dice a Abraham, por favor, envía a Lázaro, que les diga a mis 5 hermanos, esto está en Lucas capítulo 16, para que les diga que se arrepientan. ¿Y sabes lo que le dijo a Abraham? Y esto es lo que yo les quiero decir. Está en el último verso, Lucas capítulo 16. Si no leen la Biblia, nada los convencerá. Estoy parafraseándolo. Si no escuchan lo que la Biblia dice, incluso un ángel puede venir del cielo y le dice, esta es la verdad, no se convencerán. Ese es el mensaje del cielo. Si no escuchan lo que dice la Biblia y no leen las Escrituras y no entienden lo que realmente es las Escrituras y se aferran a ellas, ¿por qué ese hombre rico se fue al infierno? ¿Será porque no hizo milagros? ¿Fue porque no sanó a los enfermos? ¿Fue porque no creía en los milagros? No. Es porque no amaba a Dios con todo su corazón. Si hubiera amado a Dios con todo su corazón, no hubiera tenido a ese pobre Lázaro sentado a la puerta de su casa, porque él era su hermano. ¿Sabías eso? ¿Sabías que todos los israelitas eran hijos de Abraham? Eran hermanos. Por eso él llama a Abraham su padre. Y Abraham le dice, sí, tú eres mi hijo, pero estás en el infierno. Ellos eran hermanos. Lázaro era el hijo de Abraham. El hombre rico era hijo de Abraham. Este tipo no se preocupaba por su propio hermano. Es como si fuéramos hermanos en Cristo. Cuando se aman unos a otros y aman a Dios con todo su corazón, estás listo para el reino de Dios. Y cuando perdemos ese enfoque, y eso es lo que pasará en los últimos días, ese enfoque va a cambiar. El diablo va a hacer algo increíble para cambiar el enfoque, para que las personas que aman a Dios con todo su corazón y que aman a sus prójimos como a ellos mismos, cambiará todo eso por otras cosas, por la prosperidad terrenal, satisfaciendo nuestro propio interés, para que no nos preocupemos por otros hijos de Dios. Mira la cantidad de personas en el mundo el día de hoy. Ellos ya tienen más que suficiente y están tratando de tener más fe, porque esto es lo que les enseñan estos predicadores. Fe para que puedan ser millonarios. Fe para que tengan una casa grande. Fe para tener un auto más grande. Me gustaría que vinieran a los pueblos pobres en la India, donde se encuentran creyentes nacidos de nuevo, que viven con una comida y media al día. Ahí es donde tenemos nuestras iglesias. Muchos de ustedes no han ido allí. Yo voy ahí con regularidad. Personas enfermas, que la única vez que ven a un doctor en un año es cuando va mi esposa y los trata.
¿Dónde están todos esos predicadores ricos que cobran $10,000 por una noche? ¿Tendrán interés por estas personas? Ellos también son sus hermanos en Cristo. ¿Tienen interés en ellos? No. Todo es un engaño. Y quiero decirles esto, mis hermanos y hermanas. Vivimos en un mundo que el diablo ha cegado la mente de tantos creyentes. Así que te exhorto a que no pierdas el enfoque. Toda la Biblia depende de estas dos verdades. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a los demás como Jesús te ama a ti. Si haces esto bien, no importa si no hiciste un milagro en toda tu vida, estás listo para el reino de Dios.